Bueno, los temas de hoy vamos a tratar algunos aspectos y seguramente son parte de cosas ya dichas entre medio, pero ahora las vamos a ir aplicando y explicando de mejor forma. Em, por ejemplo, hay ciertas teorías, diversas teorías relacionadas con la procedencia de la Tierra, cómo se formó, eh, qué tipo de cosas han habido en la historia de esta Tierra. Bueno, primero, por ejemplo, hay un señor eh, que esboza una teoría en la que la Tierra habría sido impactada por un asteroide que sería esa la que le habría dado los movimientos a la Tierra. Eso es prácticamente, eh, como yo ya he visto y yo recorrí toda la historia, para mí suena a teorías prácticamente infantiles. La Tierra es un astro que en primera instancia no pertenecía a esta órbita. Esto era una luna de Saturno, del planeta Saturno, que fue traída a una órbita más cercana al Sol, incluso más cercana a la que hoy en día tenemos. Era un satélite absolutamente congelado, blanco, igual que algunos satélites que tiene Júpiter, por ejemplo. Hay satélites absolutamente congelados que son una masa de hielo. Y cuando fue traída a este lugar, y no por la temperatura del Sol, porque en los espacios externos, en el espacio exterior, no existe temperatura ni transmisión de esta misma. Si el Sol tuviese temperatura, en el enorme espacio al vacío de elementos convencionales que existen entre las órbitas planetarias, ya los fríos son a cientos de grados bajo cero, y no es el calor del Sol, si es que lo tuviera, el causante del hecho de que los hielos se licúen y se transformen en aguas y éstas se transformen en mares. En realidad es la radiación, la fina radiación de enorme cantidad de millones de toneladas de subpartículas atómicas que el Sol lanza, las que al impacto con los campos gravitatorios de los planetas y las atmósferas ácidas de estas, entonces se produce el efecto de la luz, de los fotones de luz y de otras partículas que inciden en el calentamiento de las superficies planetarias. Son las superficies planetarias las que se calientan y dependiendo de una mayor o menor densidad atmosférica también va a haber mayor o menor temperatura. Por eso es que a mayor altura en nuestra Tierra tenemos menores temperaturas y a nivel del mar tenemos temperaturas más cálidas. Eso demuestra que son las partículas atómicas las que vibran para los átomos abrirse y dejar paso a esa radiación para que no le afecte. Y en ese sistema de vibración atómica es que los átomos generan temperatura y son las superficies físicas planetarias las que producen las temperaturas. Entonces, este planeta que estaba congelado, se licuaron las aguas y se formaron los mares y aparecieron las superficies terrestres, formando los continentes. El famoso continente único, el famoso Pangea, tampoco es inexistente. Eso de que calcen los continentes en forma de prácticamente de rompecabezas y que se hayan separado y se hayan abierto como si los continentes fuesen superficies flotantes en el mar, y no es así. El mar flota, en realidad, sobre la superficie terrestre. Las partes más bajas son llenadas por las aguas, pero la corteza terrestre, siendo sólida, estoy hablando del fondo del mar, del fondo de los océanos,
conectados a la superficie de los terrenos de los continentes, es una sola masa. Y esta masa obviamente está flotando en realidad sobre un manto de arcilla, un manto arcilloso blando, y que tiene un movimiento. Y esos movimientos, yo expliqué anteriormente que todos los planetas tienen movimiento giroscópico, o sea, movimiento de giróscopo, es decir, esferas dentro de esferas que giran en sentidos encontrados. Y este movimiento de giróscopo es el que produce enorme cantidad por fricción, de megavatios, y estos megavatios de electricidad circulan de polo a polo formando ríos de magma en el interior entre el manto y la capa rocosa externa que forma la superficie del planeta. Entonces esto es lo que forma la fuerza de gravedad. Bien, la Tierra en sí misma tampoco es otra teoría, que dicen que la Tierra tiene un núcleo absolutamente derretido, de hierro derretido a millones de grados de temperatura. Eso es absolutamente falso. El núcleo de la Tierra es frío, y más encima la Tierra, como así todos los planetas que giran y que tienen fuerzas gravitatorias, que giran alrededor de las estrellas, todas tienen movimiento de giróscopo, y todas en su interior tienen un espacio vacío. Todos los astros, todos los planetas son huecos, y tienen un núcleo, tienen un sol interior, y ese sol interior es el que le da al planeta los movimientos y los movimientos de giróscopos que se producen precisamente por eso. Ahora bien, cada planeta, teniendo cada uno de ellos una fuerza gravitatoria propia, de la misma manera, al tener una fuerza de gravedad, hace que estos resbalen sobre una superficie o sobre un disco magnético que genera el Sol. El Sol, si ustedes se fijan, tiene manchas solares, pero esas manchas solares son lugares por donde la energía del núcleo del Sol escapa hacia el exterior en forma de cordones energéticos, y cada uno de estos cordones energéticos, es decir, cada una de esas manchas solares, que si ustedes se fijan, están girando prácticamente en la zona ecuatorial inferior, es decir, si miramos el Sol y marcamos un ecuador en el Sol, bajo esa superficie, bajo esa línea y sobre esa línea se producen las manchas solares. De aquí salen cordones de energía que se une cada uno de esos a cada uno de los planetas. Entonces viene siendo como una estrella que está girando y con cordones o lienzas invisibles magnéticas que se unen y toman a cada planeta para que cada uno de esos planetas gire y se mantenga dentro de una órbita específica y a velocidades específicas. En el mismo sistema, a nivel atómico, yo explico de que en verdad cuando uno funde metales, ¿ya? Las órbitas eléctricas de los campos eléctricos de los átomos no es que se activen, no es que se produzcan como efervescencia o como que más rapidez. En realidad los átomos y los electrones comienzan a girar más lento, y al girar más lento es que el campo de cohesión atómica se torna más cálido y las órbitas se abren, y es por eso que generan temperatura, y en ese sentido es cuando el átomo, estando en estado sólido, comienza a verse en un estado líquido. Entonces, más calor, menos fuerza gravitatoria. Es decir, las fuerzas gravitatorias, para que lo entiendan bien, son frías. No puede haber una fuerza gravitatoria si hay temperatura. Al haber temperatura, las fuerzas gravitatorias son más débiles. Por eso las estrellas como los soles y nuestro Sol no tienen altos grados tan extraordinarios como dicen que tienen, de altas temperaturas, porque si fuese así entonces perdería su fuerza de gravedad, y al perder su fuerza de gravedad obviamente los planetas y las órbitas planetarias se expandirían a un grado tal en que generarían temperatura. Pues como no hay temperatura elevada
en el espacio que hay de distancia de nuestro planeta al Sol, si hay temperaturas bajas es porque no existe calor en el Sol. Si existiese calor y existiese realmente un núcleo de hierro fundido a millones de grados de temperatura en el interior de la Tierra, con el paso de los más de 6.000 y tantos millones de siglos, no de años, de siglos, de la edad de la Tierra, es decir, nosotros ya estaríamos absolutamente cocinados, es decir, con el calor que genera esa alta temperatura del núcleo de la Tierra, ya nosotros no tendríamos tierra, tendríamos una costra de ladrillo y las temperaturas serían enormes. Y más aún, no tendríamos atmósfera y mucho menos agua, porque el agua sencillamente se evaporaría al haber un menor campo de gravedad. Esa agua evaporada se perdería en el espacio y el espacio lo iría enfriando esas aguas que se irían transformando en cristales de hielo. Y nosotros no tendríamos atmósfera, no tendríamos agua, ni tendríamos ninguna forma de vida. Luego, por tanto, la Tierra no es un astro que tenga en su interior un núcleo de hierro derretido a millones de grados de temperatura. Eso es una teoría falsa y por demás infantil. Bueno, yo explicaba en nuestro sistema solar es con una serie de elementos que la humanidad desconoce. En una revista que yo publiqué en el año 86, llamada Pensar, publiqué una teoría basada en el comportamiento de la mecánica de nuestro sistema solar. Y en él coloco algunos dibujos explicativos, como este por ejemplo, ¿ya? En que aquí estoy haciendo una forma en la que yo estoy mostrando el campo de gravedad magnético de nuestro Sol, cómo giran los planetas alrededor de este, e incluso cómo se mueven los cometas. El Sol tiene un doble campo magnético solar, un campo norte, un campo sur, y por lo tanto un campo positivo y un campo negativo. ¿Ya? Y esto es lo que hace que el Sol en su campo medio, acá en el Ecuador, forma una depresión, al igual que en los polos, en ambos polos se forman depresiones. Nuestro Sol tiene entre 1 y 2 soles positrónicos, que son estrellas mucho más pequeñas, son más pequeñas que un asteroide, y estos giran arriba sobre el campo de uno de los polos, formando, digamos, una frecuencia de ondas que producen la depresión en el polo, y en esa depresión obviamente se produce un vacío, del mismo modo que aquí abajo, en la parte norte, digamos, se produce con una estrella neutrónica. Es como si el sistema solar fuese similar a un trompo, una peonza, y tiene 1 o 2 soles positrónicos y un sol neutrónico que produce la depresión en el campo magnético en los polos del Sol. ¿Ya? En esta zona, en donde está circulando digamos, el ecuador de nuestro campo de gravedad solar, es por allí donde se alimenta el Sol. El Sol en esa zona va construyendo y va absorbiendo del exterior materia externa al sistema solar y va alimentando a la vez el proceso de cambio y de crecimiento de cada uno de los planetas de la población solar, digamos, y el Sol va a su vez absorbiendo elementos, átomos, que con sus magnetósferas va simplificando y va triturando para extraer de estas partículas todas las infrapartículas que necesita el proceso de electroreacción del Sol, que es frío, no es cálido. Se producen millones de tempestades eléctricas, se producen
no menos de 12 campos, escudos magnéticos, ¿ya? del Sol, que van simplificando los átomos, y finalmente el Sol esos átomos simplificados los envía con grandes cantidades de millones de toneladas de hidrógeno y helio. Y otras infrapartículas entre las que, nosotros podemos apreciar más fehacientemente cuando llegan a nuestro campo de gravedad terrestre, una enorme cantidad de electrones libres, y estos electrones libres, al deslizarse en los campos magnéticos de la Tierra, como que se decantan y se sumergen en la superficie de la Tierra a través de esas depresiones que hay en los polos, por donde ingresa, igual que en un embudo, ingresa el frío externo. El frío externo del espacio ingresa en los polos, y es por eso que en los polos se producen los hielos. Ahora bien, en esa zona, el exceso de electricidad que viene del Sol se deslizan y son atraídos por el campo magnético de la Tierra, y producen entonces el efecto de nuestras auroras boreales y auroras australes, ¿ya? Y el resto de otras partículas o subpartículas son las que producen el efecto de luminosidad de nuestra estrella. Nuestra estrella no es enceguecedora si yo me salgo del campo de gravedad de la Tierra y de la atmósfera terrestre. Prácticamente las estrellas desaparecen, y nuestra estrella, su intensa luminosidad enceguecedora disminuye a un grado tal que pasa a ser prácticamente un planeta lleno o cubierto de una atmósfera llena de nubes de un color rojizo pálido, y que no emanan un tipo de luz más allá del que podría ver una vela a unos 10 metros de distancia. Es así entonces como hay muchas teorías en las que la humanidad y los científicos no saben, y al no saber a veces inventan teorías que no concuerdan en lo absoluto con las leyes de física universal. No digo de física planetaria, porque nosotros todas las ciencias que conocemos han sido estudiadas en base a todos los fenómenos físicos que se producen dentro de nuestra atmósfera terrestre, dentro de nuestro campo terrestre, y luego por tanto son leyes de física locales. Locales digo en el sentido de que solamente en nuestra Tierra. Si yo me traslado a Júpiter o a Marte o a la Luna, mis leyes de física van a variar, porque los comportamientos son distintos, porque distintos son las fuerzas de gravedad de cada planeta, y distintas son las composiciones atmosféricas de cada planeta. Otra teoría absurda que yo escucho a veces, y que habla de algunos planetas que contienen amonio, contienen butano, contienen cloro, o todos estos elementos que en realidad no piensan a veces que si son planetas que no tienen ni albergan vida, al no haber vida orgánica, al no haber vida vegetal, al no haber vida orgánica, hay gases que no se producen. Entonces yo no puedo hablar de lagos de amoníaco o de gas de amonio, cuando el amonio o el amoníaco no existe si no existe vida orgánica. Vida orgánica existe, entonces se puede producir, ¿no es cierto?, la putrefacción de la vida, y de esa descomposición orgánica se producen tales gases como el amonio o el amoníaco, o otros elementos que son productos de gases de descomposición orgánica solamente. Entonces no se puede hablar de ciertos gases que hay en la atmósfera de tales planetas
cuando en esos planetas no existe ni ha existido vida orgánica. Entonces es como un poco ridículo. Nuestro sistema solar, con todos nuestros planetas, tienen también a su vez nuestro Sol un movimiento de traslación. Y nuestro Sol gira, como aquí lo pueden apreciar ustedes, gira en una séptima órbita alrededor de Alción, en una órbita que demora más o menos un promedio de 25.920 años alrededor de esa estrella. Nosotros somos parte de la constelación de Quimá, como les llaman ellos, estos seres superiores con los que yo me contacto, y nosotros conocemos con el nombre de Pléyades. Pero nosotros somos el séptimo sistema solar que gira alrededor de las Pléyades, pero de un total de 12. Porque si hubiera que decirlo de un modo comparativo, ¿ya? Nosotros seríamos una molécula de magnesio. La molécula de magnesio está compuesta por 12 órbitas electrónicas. Nosotros somos 12 órbitas solares de estrellas que giran en torno a una estrella central, y así sucesivamente. Por eso tenemos y conocemos 12 constelaciones, 12 signos del zodíaco, en fin. Nosotros, una vez que fue traído, como lo mencionaba anteriormente, este planeta a otra órbita más cercana, se licuaron las aguas, se formaron los océanos, y durante 6.000 años, seres superiores que fueron los que trajeron este planeta hacia acá, obviamente con una tecnología capaz de hacerlo, se posicionaron 3 naves extraordinariamente grandes, naves tipo crucero que ellos utilizan, que son triangulares, en posiciones específicas respecto a los ejes, porque son ejes o puntos dentro del campo magnético de un sistema solar. Son puntos en los que, si se colocan 3 naves, estas 3 naves pueden concentrar e igualar la fuerza gravitatoria de todo el sistema y trasladar a un planeta de una posición a otra, como quien toma así con pinzas magnéticas un planeta, lo saca de su órbita, va y lo lleva a otra órbita. Y obviamente que todo eso tiene que ser dentro de un ciclo y dentro de un periodo o de una ventana ya orbital, porque no es cosa llegar y trasladar un planeta de una órbita a otra porque nos dé la gana. Todo tiene que ser con una ciencia mucho más allá de nuestra comprensión. Bueno, este planeta fue trasladado, entonces llegó a un punto en una órbita en donde nuestra Tierra giraba a una velocidad de traslación alrededor del Sol con una duración de 360 días, en las que nosotros recorríamos los 360 grados de la órbita total alrededor del Sol, 1 grado por día. Pero una vez que esto se hizo, ya se comenzó a sembrar la Tierra. Ellos trajeron, ¿no es cierto?, de todo tipo de elementos, microorganismos, algas microscópicas, una serie de cosas. Y primero se sembraron los mares, luego se sembró la Tierra, e incluso antes de sembrar la Tierra, ellos trajeron combinaciones de elementos que no existían, porque para empezar, si no había vida acá, ningún tipo de vida, obviamente no había vida vegetal, y al no haber vida vegetal no había descomposición orgánica vegetal y tampoco había carbón vegetal. Entonces ellos trajeron carbono vegetal, azufre y otros elementos que combinaron para sembrar en la Tierra en ciertas zonas más propensas por el clima que se estaba desarrollando, y luego por tanto después en esas tierras se comenzó a sembrar vida vegetal, vida orgánica, insectos, aves, en fin. Debo decir que no hay ningún ser vivo
sobre la faz de la Tierra que no pertenezca a otros mundos, a otras civilizaciones, a otros planetas. Es decir, cada vida que existe acá en la Tierra es extraterrestre, no es terrestre. No se generó aquí la vida por casualidad ni por maldita concertación antojadiza de una naturaleza que tiene un orden y tiene leyes y tiene equilibrios ecológicos. Y todos estos equilibrios ecológicos obviamente que tienen que ser estudiados de una manera concienzuda y exacta para crear un equilibrio ecológico total al sembrar vida en un planeta. La vida no es una explosión mágica de la nada, ni es tampoco otra teoría. Los cometas traen microorganismos orgánicos y siembran los planetas con vida. Otra teoría falsa, y falsa en el sentido de no tener una base científica sólida. Les explico. Lo que se ha observado con una nave hace muy poco, ¿no es cierto?, con una sonda, con un satélite y con instrumentos ópticos, ¿ya? Se han analizado los gases que despide un cometa, y según estos, con telescopios, solamente con telescopios se ha demostrado o se ha presumido que tiene vida orgánica, pequeños átomos orgánicos o moléculas que pueden producir una vida orgánica. Pero eso ha sido porque ha sido estudiado por sistemas de espectroscopía a través de los telescopios, desde nuestra atmósfera terrestre. Pero lo que no dicen los físicos, los astrónomos que apoyan esta teoría, o no se dan cuenta, o no sé, probablemente yo tenga un intelecto más desarrollado que ellos a lo mejor, y yo puedo entenderlo con facilidad, y ellos no, aunque no presumo que sean tan infantiles. Porque si yo coloco un telescopio y mido la luz que viene de la cola del cometa, y esa luz la meto en un espectroscopio, y ese espectroscopio me lanza unas líneas que me están demostrando que hay unas moléculas que son orgánicas, pero no toman en cuenta estos astrofísicos toda la vida orgánica o las moléculas de descomposición orgánica que están en la atmósfera nuestra. Y si yo estoy mirando con un telescopio, tengo que traspasar con la visión del telescopio mi atmósfera. Y si mi atmósfera tiene partículas orgánicas, me van a aparecer en el espectroscopio que estoy tomando. Entonces, tengo un filtro que se llama atmósfera, y yo lo que estoy captando, o lo que ellos están captando en realidad, son de moléculas orgánicas que están suspendidas en nuestra propia atmósfera. Y esas están disfrazando el análisis espectroscópico que estos astrónomos hicieron. Así que por tanto yo les ruego que revisen un poco más, y que todo tipo de experimento con que analicen algo que está ocurriendo en el exterior sea con equipos instalados fuera de nuestra atmósfera, en donde no exista un enmascaramiento del análisis exacto. Así como estas teorías, hay muchas que voy a ir explicando poco a poco, en la medida que sea necesario ir aclarando ciertos temas, tales como el funcionamiento real de los cometas, ya que estamos hablando de ellos. Tenemos cometas
retrógrados y cometas positivos que giran en torno al Sol periódicamente en la misma movimiento helicoidal, pero a favor de las manecillas del reloj, y otros que son al revés, ¿ya? Esto es un proceso natural. Cada sistema solar tiene y posee este mismo proceso de cometas internos y cometas externos. Hay cometas internos y externos. Los cometas externos que viajan de un sol o de una estrella a otra son cometas de enlace solar. Es como el electrón que salta de un átomo a otro y produce el enlace de dos átomos. De la misma manera, hay cometas que enlazan 2 o 3 sistemas solares y tienen órbitas extensas que atan a un sistema solar con otro, formando entonces lo que nosotros conocemos por constelaciones. Y estos no son, ni mucho menos, lo que piensan. De hecho, un cometa jamás va a chocar con un planeta dentro de nuestro sistema solar o en cualquier otro sistema solar. Porque por las cargas, les voy a explicar. Un cometa, el cometa Halley pasa cada 50 y tantos, 70 y tantos años, no lo sé, no tengo claro eso. Pero en la órbita, cuando pasa cerca del Sol, lo que hace el cometa es entregar una enorme cantidad de carga eléctrica. Le entrega al Sol, se descarga, y cuando pierde su carga, el Sol ya no lo necesita. El cometa lleva cargas eléctricas de una carga específica, pongámosle carga positiva, son electrones o iones positivos, con una enorme cantidad de elementos infraatómicos que captura el cometa en su viaje hacia el Sol. Se los entrega al Sol y cuando el cometa se descarga, pasa a tener otra carga distinta a la que el Sol necesita. Entonces el Sol lo expulsa, lo repele y lo lanza de nuevo hacia los confines de las órbitas planetarias externas, para que éste llegue a un lugar en donde existe enorme cantidad de hidrógeno en estado de hielo, y es así como ese pequeño asteroide lisa y llanamente se va cargando y se va congelando y va agarrando grandes cantidades de hielo para, una vez que tiene un peso específico, por decirlo de un modo, en cargas que el Sol necesita, entonces de cuando en cuando el Sol nuevamente los atrae desde esa nube de Oort que está más allá de la órbita de Plutón, y no son cualquier asteroide, son específicas componentes de nuestro sistema solar que ejecutan ese proceso. Es así entonces como tenemos varios cometas de órbitas intersolares, y esas son astros que por sus cargas es imposible que choquen con un planeta. De hecho, en una oportunidad se observó astronómicamente cómo un cometa prácticamente iba a chocar con un asteroide, y extrañamente al llegar al asteroide lo evitó, lo circundó y siguió su órbita. Eso fue observado, y eso demuestra que por la carga que traen magnéticamente son como imanes distintos. Entonces son imanes como de un mismo polo. Cuando tú enfrentas dos imanes con el mismo polo, se repelen. Entonces de la misma manera el cometa hace lo mismo, se repele, se encuentra un astro en su camino, y siendo menor obviamente que circunda al planeta en cuestión y sigue su órbita, y su órbita exacta, la que llevaba, no la cambia. Entonces eso es extraordinario, y es algo que debiesen nuevamente reestudiar para darse cuenta que todos los sistemas solares tienen acciones específicas, comportamientos específicos, en las que todas las leyes que existen allí son
exactamente para preservar toda la composición y funcionamiento de ese sistema solar. Entonces, la naturaleza universal no es una naturaleza destructiva. El Big Bang nunca existió. El universo ha existido siempre. Nosotros tenemos una escasa existencia sobre la faz de la Tierra y nosotros medimos, y supuestamente, la Tierra tiene tantos millones de antigüedad, el Sol tiene otros tantos millones de antigüedad, y tenemos estrellas enanas, estrellas gigantes, estrellas azules, estrellas rojas, y suponemos un comienzo, un nacimiento y una muerte estelar que no existe, porque toda la naturaleza astronómica es una naturaleza que de algún modo tiene todas sus leyes tan exactas como para la preservación de cada componente de un sistema solar, cada componente de una constelación, cada componente de una galaxia. Y esas son leyes eternas e inmutables e intransgredibles. Nosotros esa suerte de leyes no podemos cambiar. Volviendo atrás con respecto a nuestra tierra, una vez que fue sembrada, una vez que fue de alguna manera construido todo este equilibrio ecológico en nuestra naturaleza, ¿ya? Habían en el exterior, había otra raza, u otra civilización, mejor dicho, compuesto por varias razas, que vivían en un planeta que orbitaba entre las órbitas de Marte y Júpiter. Este planeta se llamaba Tir. Para que ustedes vayan atando cabo, de ahí proviene el gentilicio tiranía o tirano, gentilicio de Tir. Y Tir en lenguaje sánscrito significa Lucifer, para que sigan atando cabos. Pero en ese planeta existía una pugna entre distintas razas, y estos son los que prácticamente fueron, por decirlo así, si miramos la Biblia, los ángeles caídos, en el que por alguna condición utilizaron grandes tecnologías avanzadas, muy destructivas, al grado tal que transformaron a ese planeta en una verdadera bomba de tiempo. Entonces, cuando ese planeta estalló, antes de eso rescataron parte seleccionada de esa humanidad para que sobreviviesen. Y obviamente que había que colocarlos en un lugar donde pudiesen continuar existiendo y desarrollándose. Estos son los dioses que llegaron en el pasado a la Tierra, y cuando ese planeta estalló, produjo una enorme cantidad de lluvia meteórica. Como eso, o ese planeta, tiene una específica valencia dentro del campo de gravedad solar, es que mantuvo esa órbita, y esa órbita hoy en día se transformó en una órbita de asteroides, que en realidad no es otra cosa que la fragmentación de la explosión de ese planeta. Gran parte de esa lluvia meteórica impactó en uno de los rostros de nuestra luna, nuestro satélite natural, por eso que tenemos nuestro satélite con una cara llena de cráteres y el lado oculto carente casi de esos cráteres. Entonces ahí existe la explicación de por qué al estallar ese planeta también se alteraron las órbitas planetarias del interior de nuestro planeta. Y obviamente que estos seres más avanzados tuvieron que recurrir a un sinfín de intervenciones dentro de nuestro sistema solar, creando lunas artificiales
como la nuestra, que es una luna artificial, como Deimos y Phobos, que son lunas artificiales, que son satélites de Marte. Y obviamente la órbita terrestre se expandió unos pocos grados y hoy recorremos alrededor del Sol en 365 días con 36 minutos y tantos segundos en un año. Antes eso se recorría en 360 días, ahora en 365 días. Y antes, por el hecho de estar antes, en ese tiempo, antes de que hubiese la explosión de este planeta y la Tierra tenía esa órbita más interna, es que también tenía una menor fuerza de gravedad, que consistía y su valor era de 7,7 kilos por centímetro cuadrado. Esa era la fuerza de gravedad, diferente a la nuestra que tenemos hoy en 9,8. Al tener menos fuerza de gravedad, obviamente que todo lo que se plantaba, se sembraba en la tierra, y todo lo que crecía en la tierra, incluyendo animales, eran de mayor estatura, por haber menos fuerza de gravedad. Entonces ustedes pueden comprender por qué existían en una época gigantes sobre la tierra. Animales gigantes, dinosaurios gigantes. Y estos dinosaurios gigantes obviamente no perecieron ni por una explosión, ni por una caída meteórica, que sí la hubo, claro que la hubo, pero no se produjo la extinción por de esos animales por esa causa. La extinción de esos animales ocurrió porque recién se había sembrado sobre la faz de la Tierra un sinfín de animales para buscar un equilibrio ecológico. Y por eso no son cientos ni miles de especies de dinosaurios que se han encontrado, porque nunca existieron, nunca llegaron a proliferar tanto, porque fue en un corto periodo, y los que hubieron sucumbieron porque cambiaron todas las leyes prácticamente de física en la Tierra. La densidad atmosférica cambió, la composición atmosférica cambió, cambió la fuerza de gravedad, y todo hizo que cierta cantidad de animales no pudiesen seguir viviendo ni existiendo sobre la faz de la Tierra. Esa es la razón. También se habla de que existían gigantes sobre la Tierra. Hablamos de los cíclopes, hablamos de los titanes, hablamos de los gigantes que existían, incluso aparecen en la Biblia, y que vivían cientos de años. Claro, los años para empezar se contabilizaban de una forma distinta. Para empezar eran años lunares, y para proseguir el tiempo o periodo de vida que existía bajo una fuerza de gravedad inferior. Obviamente que los ciclos son más lentos y el proceso de envejecimiento también era más lento. Entonces por eso existe una diferencia notoria en cantidad o prolongación de vida animal o humana. Por ahora lo vamos a dejar hasta acá, y vamos a profundizar en el próximo video sobre las leyes reales que gobiernan el universo, y les voy a explicar paso a paso cómo estas leyes tienen un significado, tienen fórmulas, tienen equivalencias en notas musicales, en vibraciones, en colores y en la forma en que cada ley trabaja en el universo. Sobre esto vamos a hablar en el próximo video. Y estas son leyes por las cuales ellos se rigen. Y ellos han regido bajo estas leyes en más de 30.000 años. Hasta la próxima. Esta es una imagen de nuestra galaxia con su sol positrónico y su sol neutrónico.
Esta es la imagen del campo de gravedad de nuestro sistema solar, con el movimiento planetario, con la zona por donde se alimenta el Sol, nuestro sistema solar, con la estrella neutrónica y las estrellas positrónicas, que son soles positrónicos y soles neutrónicos que tiene cada estrella. Aquí también está mayormente explicado nuestro campo de gravedad solar con sus dos campos magnéticos y con su estrella neutrónica y sus estrellas positrónicas. Aquí está la forma en que tanto el campo de gravedad solar como la emisión de las pulsaciones de la estrella neutrónica inciden en la formación del eje de nuestro sistema solar, el eje polar. Esto muestra el movimientos orbitales de los dos tipos de cometas que existen, unos que giran a favor de la manecilla del reloj y otros en el sentido contrario. Eso es parte de toda la mecánica del sistema solar y de cualquier estrella. Esta es otra explicación de lo mismo, de cómo van moviéndose los cometas alrededor del Sol. Este muestra los campos magnéticos del Sol, la zona de movimiento planetario y de alimentación de nuestro sistema solar, más la influencia del campo magnético en la depresión del campo magnético del eje magnético del Sol.